¿Te has preguntado alguna vez cuán profundamente resuena el pasado en el presente? ¿Qué pasaría si te dijera que muchos de los rituales, oraciones y símbolos adoptados en las iglesias actuales no tienen sus raíces en las escrituras, sino en sistemas espirituales ancestrales, más antiguos que el cristianismo mismo? Sistemas que antaño se usaban para invocar espíritus, canalizar fuerzas ocultas y manipular lo invisible. Antes de profundizar en esta verdad que pocos se atreven a decir, asegúrate de estar suscrito y de activar la campana de notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir podría sacudir los cimientos de lo que creías saber sobre la fe. Y créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Siglos antes de que las iglesias se alzaran por todo el mundo, antes de que las catedrales se extendieran hacia el cielo y los himnos llenaran los santuarios, había incendios en los bosques, círculos dibujados en la tierra, plegarias susurradas en el humo. Lo que ahora llamamos sagrado fue una vez temido, oculto, reverenciado en la oscuridad, y es de este suelo ancestral de donde surgieron muchas prácticas religiosas modernas, arraigadas no en las escrituras, sino en sistemas que buscaban manipular el reino espiritual mediante cantos repetitivos, objetos rituales y símbolos. Esto no es una condena, es una revelación, una que exige valentía para ver, y aún más para cuestionar. Al sostener un rosario en oración, estás participando en un momento de conexión divina, o, sin darte cuenta, estás replicando un ritual usado por primera vez por los místicos para alcanzar estados alterados de conciencia. Durante miles de años antes del cristianismo, el rosario era una herramienta de trance. Desde los templos de la India hasta los monasterios del Tíbet, no se usaban para hablar con el Dios de la Biblia, sino con dioses, espíritus y fuerzas elementales. Repetición, ritmo, un estrechamiento del pensamiento, una rendición de la mente. Este rosario era una puerta de entrada, no al cielo, sino a algo mucho más impredecible. El cambio se produjo sutilmente. A medida que el cristianismo se expandía por regiones imbuidas de sus propias religiones antiguas, absorbió, rebautizó y bautizó prácticas que antes se consideraban paganas. El rosario es una de ellas. En lugar de mantras a las deidades, a los nuevos creyentes se les enseñaba a repetir Ave Marías y Padre Nuestros. La forma se mantuvo, el lenguaje cambió, pero la mecánica espiritual, el vaciamiento de la mente, el embeleso del alma, permaneció inquietantemente similar. Una imitación sagrada revestida de ropajes cristianos. Jesús advirtió claramente en Mateo 6:7, no acumulen frases vacías como hacen los gentiles. Sin embargo, millones hoy en día hacen precisamente eso, creyendo que sus oraciones se fortalecen con cada repetición, con cada cuenta. Es una ilusión poderosa. Y es peligrosa, porque en el momento en que desconectas la oración de la comprensión, de la intención, abres una puerta, y no siempre sabes qué la atraviesa. Hay una razón por la que las prácticas espirituales suelen estar asociadas a estados cerebrales alterados. La neurociencia nos muestra que la repetición de patrones verbales puede inducir estados de trance, lo que reduce el pensamiento crítico y crea vulnerabilidad emocional. El mismo estado mental que se logra mediante la meditación profunda o el consumo de drogas alucinógenas puede reflejarse en el rezo del rosario. ¿Será casualidad? ¿O estamos ante algo mucho más antiguo de lo que creemos? ¿Algo que difumina la línea entre la fe y la manipulación? ¿Y qué pasa cuando esas cuentas se convierten en algo más que herramientas? ¿Cuando se convierten en talismanes? Muchos creyentes se sienten vulnerables sin ellas, creyendo que el rosario en sí mismo ofrece protección. Pero esa creencia, que los objetos físicos contienen poder espiritual, no es cristiana, es brujería, es superstición, y es una herencia directa de culturas que veían los amuletos como escudos contra el mal. El rosario se vuelve menos sobre Dios y más sobre el control, menos sobre la entrega y más sobre la autodefensa espiritual. Debemos preguntarnos, con honestidad y sin temor, ¿adoramos a Dios en espíritu y verdad? ¿O nos apoyamos en rituales sin fundamento en el Evangelio? Las Escrituras nos enseñan a orar con espíritu y mente. La fe no es repetición hipnótica,
es relación. Y cuando reducimos la oración a un cántico, cuando nos aferramos al rosario como si tuviera poder, nos desviamos, no hacia Dios, sino hacia la misma oscuridad de la que fuimos salvados. Imagínate estar frente a una tumba sellada, con una mano apoyada en la fría piedra, esperando, rezando, que lo que yace dentro te escuche. Esto es lo que hacen innumerables creyentes hoy en día cuando veneran reliquias y santos. Susurran a los muertos, tocan huesos, besan vitrinas y esperan milagros. Y aunque el escenario es una iglesia y el lenguaje es devocional, la práctica es mucho más antigua y mucho más peligrosa de lo que muchos creen. En las antiguas culturas paganas, los muertos nunca se marchaban. Eran guías, protectores, dioses disfrazados. Sus restos eran sagrados, sus pertenencias, mágicas. Los guerreros llevaban los huesos de sus antepasados para tener suerte en la batalla. Las brujas molían fragmentos de cráneo para preparar pociones. Se construían santuarios sobre las tumbas, no para lamentar, sino para acceder al poder. Y con el tiempo, a medida que el cristianismo se extendía por estas tierras, se encontró con esta reverencia profundamente arraigada por los difuntos y la absorbió. La iglesia primitiva, desesperada por ganar conversos, hizo concesiones, canonizó a los muertos, recogió sus huesos, les dijo a los fieles que estas reliquias podían sanar, proteger y obrar milagros. Las mismas creencias, los mismos rituales, solo que ahora con santos en lugar de chamanes, en lugar de dioses, mártires. Pero la línea entre el honor y la invocación era delgada y a menudo se cruzaba. La oración comenzó a inclinarse no solo hacia Dios, sino hacia hombres y mujeres que habían partido de este mundo hacía mucho tiempo. La Biblia es inequívoca. En Deuteronomio 18, Dios condena a los nigromantes, a los médiums espiritistas y a quienes buscan a los muertos. Pero cuando las iglesias invitan a los creyentes a orar a los santos, a pedir su intercesión, ¿cómo podemos llamarlo de otra manera? No es recuerdo, es confianza. Y confiar en los muertos es una brecha, una fisura espiritual que permite que el engaño se infiltre bajo el disfraz de la fe. Aún más preocupante es cómo las reliquias, huesos, ropa y fragmentos se tratan no como símbolos de un legado, sino como instrumentos de poder. Los creyentes recorren miles de kilómetros para tocarlas, para pegarla frente al cristal, para llorar y suplicar bendiciones. Pero esto no es bíblico, es pensamiento mágico. Es idéntico a cómo los paganos trataban los amuletos. No hemos evolucionado, nos hemos reciclado. ¿Y qué hay del mercado que crea? Objetos sagrados en venta, baratijas sagradas bendecidas por el clero, recuerdos impregnados de rituales. Es la misma mercantilización que antaño financiaba templos de Artemisa y santuarios de Isis. Solo que ahora, la moneda son las velas y las novenas. Lo adornamos con túnicas y rituales, pero en esencia, es una transacción que interpone al hombre entre tú y Dios. Solo hay un mediador, uno, y no es María. No es San Pedro ni San Pablo ni ningún otro nombre grabado en mármol. Es Cristo, solo. Al venerar reliquias e invocar santos, diluimos el poder de esa verdad. Nos alejamos del Dios vivo y nos acercamos a los muertos, esperando un milagro y arriesgándonos a un engaño. ¿Y si los mismos símbolos que usamos como declaraciones de fe fueran en realidad vestigios de magia antigua? Una cruz al cuello, un medallón de santo en el coche, una pulsera bendecida por un sacerdote. Inofensivo, ¿verdad? Incluso sagrado. Pero la historia cuenta otra historia, una más oscura, una en la que tales objetos nunca se relacionaron con la fe, sino con el control espiritual. En el mundo antiguo, los símbolos poseían un inmenso poder, no por su forma, sino por la creencia que transmitían. Los paganos se grababan sellos protectores en la piel, usaban amuletos para repeler demonios y grababan runas en armas para garantizar la victoria. Estos objetos no eran expresiones de fe, sino herramientas de manipulación. Y con la expansión del cristianismo, el poder de los símbolos no desapareció. Fue bautizado. Las cruces reemplazaron a los anzuelos. Los santos reemplazaron a los dioses. Los símbolos permanecieron. La creencia en su poder persistió. Y así, hoy en día,
Millones de personas usan cruces no como recordatorio de sacrificios, sino como escudo, un arma, una póliza de seguro espiritual, similar a los amuletos que usaban los sacerdotes de Baal o los hechiceros de Babilonia. Los nombres cambiaron, el significado permaneció. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a Jesús ni a los apóstoles usando símbolos protectores. No portaban objetos benditos. Llevaban una fe pura, sin filtros ni adornos. Se adentraron en el peligro con solo la confianza en Dios. Y, sin embargo, los creyentes modernos a menudo se sienten espiritualmente desnudos sin sus accesorios religiosos. Ese sentimiento, esa dependencia, no proviene de Cristo. Proviene de siglos de condicionamiento ritual. Peor aún, las iglesias refuerzan esto. Bendicen objetos, celebran ceremonias para imbuir medallas de poder espiritual. Enseñan a los creyentes que una cruz puede alejar el mal, olvidando que el mal se burla de los símbolos y huye de la autoridad. Y la autoridad no proviene de lo que vistes, proviene de quién eres en Cristo, de la palabra en tu boca, no de la medalla que llevas al cuello. Esto no es solo una cuestión teológica, es una trampa espiritual, porque en el momento en que depositamos nuestra fe en los objetos, la alejamos de Dios. Y ese cambio es sutil, pero catastrófico. Abre la puerta a supersticiones más profundas. Da lugar al ritualismo, al pensamiento mágico, y pronto, la fe ya no se trata de relaciones, sino de posesión, de tener el objeto adecuado, la fórmula adecuada, el amuleto perfecto. Debemos regresar a lo real, a lo eterno. La armadura de Dios no es de plata ni de oro. Es verdad, justicia, el evangelio de la paz, fe, salvación, la palabra. Estas no pueden ser compradas, usadas ni bendecidas por manos humanas. Son espirituales, son invisibles, y son más poderosas que cualquier cosa tallada, elaborada o consagrada. Recorremos iglesias adornadas con vidrieras y madera pulida, convencidos de estar en un espacio sagrado. Y quizá así sea. Pero, ¿cuántos nos damos cuenta de que el diseño, el ambiente e incluso las vestimentas del clero evocan antiguos rituales dedicados a dioses completamente diferentes? Desde el incienso que se esparce por las catedrales hasta los cánticos que resuenan en los salones de piedra, estamos rodeados de prácticas extraídas de templos que nada tenían que ver con Cristo. En la antigua Babilonia, los sacerdotes vestían túnicas especiales, colores e hilos específicos que, según se creía, transmitían resonancia divina. Los sumos sacerdotes egipcios quemaban incienso para conectar lo físico con lo espiritual. Los monjes tibetanos cantaban en perfecta repetición para abrir portales a otros reinos. Y hoy, en muchas iglesias cristianas, vemos los mismos elementos, túnicas, incienso, cánticos, con una nueva presentación. Resulta familiar, confortante. Pero, ¿es bíblico? La iglesia primitiva era rudimentaria, sencilla. Se reunía en casas, bajo árboles, en cuevas. No había vitrales ni cálices bañados en oro. Solo gente, espíritu, verdad. Pero a medida que el cristianismo pasó de los márgenes a la corriente dominante, comenzó a absorber los sistemas del mundo, la arquitectura del poder, el lenguaje visual del misticismo. En un intento por ganar respeto, se volvió recargado. Y esa recarga tuvo un precio. Hoy en día, apenas lo cuestionamos. ¿Por qué quemamos incienso durante la misa? ¿Por qué los rituales son tan rígidos, tan ensayados? ¿Por qué los sacerdotes visten vestimentas inspiradas en los sacerdocios romanos y paganos? Porque en algún momento, la búsqueda de la santidad se confundió con la práctica, y la verdad quedó sepultada bajo capas de tradición. No se trata de rechazar la belleza. Se trata de reconocer cuando la belleza se convierte en una máscara, en una distracción, en un engaño. Porque cuando el ritual se vuelve más importante que la relación, perdemos el hilo. Cuando el manto tiene más autoridad que las palabras dichas con humildad, nos desviamos. Y esa deriva nos aleja aún más de la esencia pura y radiante del Evangelio. Es hora de hacer preguntas difíciles. Si Jesús entrara hoy en algunas de nuestras iglesias, ¿reconocería el servicio? ¿Oiría sus palabras? ¿O ecos de algo más antiguo, algo prestado? ¿Vería fe?
¿O solo ceremonia? La incomodidad que sentimos al preguntarnos estas cosas es la razón por la que debemos hacerlo. No estamos llamados a repetir ciegamente lo que heredamos. Estamos llamados a ponerlo todo a prueba, aferrarnos a lo bueno y soltar lo que no lo es. La presencia de Dios no se limita a rituales ni a ropajes. Irrumpe en salas de estar, celdas y campos de batalla. Donde hay humildad, hay santidad. Y cuanto antes dejemos atrás el espectáculo heredado, más nos acercaremos a la verdad sin filtros. Existe un peligro sutil en las tradiciones transmitidas de generación en generación. Dejamos de preguntarnos de dónde provienen. Heredamos oraciones, rituales y posturas, y asumimos que son sagradas simplemente porque siempre lo han sido. Pero la tradición no es la verdad, y la familiaridad no garantiza un fundamento bíblico. Esta ceguera ha permitido que ideas antibíblicas, incluso ocultistas, se normalicen bajo la bandera del cristianismo. Tomemos, por ejemplo, la creencia de que ciertas palabras, dichas en un orden específico, tienen mayor peso espiritual, que memorizar una fórmula la hace más poderosa. Pero ¿dónde vemos esto en las Escrituras? ¿Dónde enseña Jesús a sus discípulos a cantar o repetir invocaciones? Les enseña la relación, no el ritual. Sin embargo, muchas iglesias elevan las oraciones recitadas a un estatus casi mágico, repitiendo las mismas líneas, creyendo que la repetición en sí misma produce resultados. Esto no es fe, es una fórmula, e imita la estructura misma de los conjuros usados por brujas y místicos a lo largo de la historia. Cantos, mantras, hechizos, estos siempre se han basado en la repetición, no porque sean sagrados, sino porque adormecen la mente e invocan fuerzas invisibles. Cuando los cristianos hacen lo mismo, creyendo que Dios se conmueve mediante la recitación mecánica, confunden la intimidad divina con la tecnología espiritual. El peligro no es solo teológico, sino espiritual, porque cuanto más confiamos en la forma, menos confiamos en la presencia. Dejamos de escuchar, dejamos de involucrarnos. Empezamos a creer que decir lo correcto es más importante que sentirlo. Esa es una pendiente resbaladiza, una que nos lleva a desconectarnos de Dios y a ser vulnerables a experiencias espirituales falsas. Y esas experiencias pueden sentirse reales, profundas, incluso sobrenaturales. Pero no todo lo espiritual es sagrado, no toda presencia es divina. Las Escrituras nos advierten: el mismo Satanás puede hacerse pasar por un ángel de luz. Y cuando usamos prácticas diseñadas para vaciar la mente, debilitar el discernimiento y eludir la razón, nos convertimos en blancos fáciles del engaño. La fe nunca fue concebida para ser insensata. Dios no pide frases vacías. Él quiere honestidad, aunque sea confusa, sobre todo si es confusa. Lo que Él quiere es conexión, no obediencia. No podemos permitirnos confundir la devoción mecánica con la profundidad espiritual. Fuimos creados para algo más. La tradición, sin ser puesta a prueba, se convierte en una prisión. Nos ata al pasado y nos ciega a la verdad. Si realmente creemos que la Biblia es nuestra norma, entonces todo debe someterse a ella, sin importar cuán sagrada parezca. No servimos a un Dios de fórmulas, servimos a un Dios de fuego, viviendo, moviéndose, respirando, ardiendo a través de la niebla de la religión artificial para llamar a su pueblo de regreso a Él. En algún momento, comenzamos a confundir simbolismo con sustancia. La cruz se convirtió en algo más que un recordatorio. Se convirtió en un amuleto, un símbolo de buena suerte, un escudo visual. Y si bien tiene un profundo significado en la historia de la redención, muchos la han convertido en algo completamente distinto. Algo que la iglesia primitiva nunca pretendió. Un objeto físico de poder. Un contrato silencioso entre quien la porta y la protección divina. Pero Dios no bendice objetos, bendice la obediencia. Piensa en cuántos cristianos se niegan a salir de casa sin su cruz. No por amor, sino por miedo. Temen que sin ella, queden espiritualmente expuestos. Que el mal pueda abrirse paso. Que el símbolo, no el Salvador, se interponga entre ellos y la oscuridad. Eso no es fe, eso es superstición. Y proviene de un linaje que no son las Escrituras, sino la brujería.
donde los objetos se impregnan de energía imaginaria y la protección se usa, no se vive. No es casualidad que esto refleje prácticas paganas, desde los guerreros nórdicos que llevaban runas hasta los sacerdotes egipcios que llevaban ankhs. La creencia siempre fue la misma. El poder se puede canalizar a través de la forma, a través del metal, a través de iconos. Y el cristianismo, en lugar de rechazar esto por completo, a menudo lo adaptó. Le cambió el nombre, le dio nuevos nombres, pero la influencia psicológica del pensamiento mágico persistió. No queremos admitirlo, pero muchas iglesias enseñan discretamente esta dependencia. Bendicen objetos, santifican aceite, distribuyen paños de oración, no como metáforas, sino como conductos de poder, como si el Espíritu de Dios pudiera embotellarse, como si la santidad pudiera fabricarse. Pero el Espíritu no habita en baratijas, habita en las personas, y cualquier creencia que diga lo contrario debe ser cuestionada, desmantelada y reemplazada por la verdad. La fe no se lleva colgada del cuello, se lleva en el pecho. Se mueve a través de tus palabras, tus decisiones, tu postura cuando nadie te ve. No es frágil, no necesita metal, no necesita rituales. Lo que necesita es entrega. Una entrega brutal, honesta y diaria a un Dios vivo que nunca pidió desempeño, solo presencia. Este cambio de la fe basada en objetos es esencial, porque mientras dependamos de lo que podemos tocar, perdemos aquello en lo que estamos llamados a confiar. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad, no en plata, madera, cuentas ni medallas. Cuanto antes dejemos de atribuir un peso sagrado a las cosas materiales, más libres seremos. Con mayor claridad escucharemos, con mayor profundidad llegaremos. Debemos recuperar una fe que no se base en accesorios, una que no se base en rituales absorbidos a través del tiempo, sino en la revelación que emana de la eternidad. Esa fe brilla más que cualquier vela, resuena más fuerte que cualquier campana y no se puede robar, bendecir ni comprar. Esa fe es para lo que fuimos creados, y es hora de regresar a ella. Hay una pregunta inquietante que subyace a todo esto. ¿Cuánto de lo que hacemos en nombre del cristianismo reconocería a Jesús? ¿Entraría en nuestras iglesias y se vería reflejado en los rituales, en el lenguaje, en los símbolos que nos aferramos como salvavidas? ¿O vería algo más, algo distorsionado, prestado, comprometido por siglos de mezclar la verdad con la tradición? Tenemos que afrontarlo. El enemigo es sutil. No destruye la verdad, la diluye. Añade la tradición, la belleza y la historia justas para enmascarar el veneno. Y lo bebemos, semana tras semana, creyendo que nos alimentan. Pero, ¿y si nos debilitan? ¿Y si parte de lo que hemos heredado no es alimento espiritual, sino distracción espiritual? La Biblia nos advierte constantemente: pongan a prueba los espíritus, examinen todo, no se conformen al mundo. Sin embargo, muchas prácticas eclesiásticas se ajustan perfectamente a las mismas cosmovisiones que las Escrituras condenan. Lo llamamos sagrado, pero sus raíces están en el terreno de la brujería. Decimos que es santo, pero sus mecanismos reflejan rituales usados por paganos para manipular a los dioses, no para adorar al Creador. Este no es un llamado a la rebelión, es un llamado a la reforma, no de instituciones, sino de corazones, a despojarnos de las capas, a plantearnos preguntas difíciles y a basarnos únicamente en las Escrituras. Abandonar la seguridad de la tradición si eso significa encontrar la verdad que nos libera. A cambiar los rituales por las relaciones, el silencio por la rendición, la historia por la santidad. Hay un remanente que se levanta, gente cansada del fuego falso y de los hábitos vacíos, gente hambrienta de algo real, de la presencia cruda, aterradora y liberadora de un Dios que no sigue nuestras reglas, que nunca pidió rosarios, reliquias ni rutinas, sino arrepentimiento, pureza, adoración en espíritu y verdad. ¿Lo sientes, verdad? Esa agitación, esa inquietud, esa sensación de que lo que siempre has aceptado podría no ser la imagen completa. Que Dios te está llamando a salir de la comodidad y a la claridad. No es casualidad que estés escuchando esto.
Es una interrupción divina, una grieta en el cascarón, y a partir de aquí, solo se hace más fuerte. Si vamos a ser la iglesia por la que Cristo murió, primero debemos ser honestos sobre la iglesia en la que nos hemos convertido. Debemos despojarnos de lo que los siglos han añadido y regresar a lo que siempre fue suficiente: su presencia, su palabra, su cruz, no como un objeto para vestir, sino como una muerte que abrazar. La verdad, una vez vista, no puede ignorarse. Y ahora que el velo se ha levantado, tienes una opción. Puedes ignorarla, olvidarla, volver al ritual, o puedes responder. Profundiza, cuestiónalo todo. Pon a prueba cada tradición con el fuego de las Escrituras y el susurro del Espíritu Santo. Deja que esa incomodidad se convierta en tu brújula. Deja que te acerque, no a la religión, sino a Dios mismo. No fuiste creado para seguir ciegamente. No fuiste salvado para recitar palabras sin vida, ni usar amuletos como armadura. Fuiste rescatado para una relación, para la clase de fe que te enciende, no te adormece, que rompe cadenas en lugar de bendecirlas. Fuiste creado para algo más que la repetición dominical. Fuiste creado para la revolución eterna. Así que pregúntate, ¿a qué te aferras que Dios nunca te pidió que cargaras? ¿Qué rituales, qué objetos, qué prácticas heredadas han reemplazado la intimidad? Déjalos caer, déjalos arder, y observa lo que resurge de las cenizas. Una vida reconstruida no sobre la tradición, sino sobre la verdad. Los días venideros exigen claridad, discernimiento, fuego en los huesos, porque el engaño se vuelve más oscuro, más sutil, revestido de oro y tradición. Y si no estamos alerta, confundiremos lo falso con lo sagrado. Pero tú ya estás despierto, y eso lo cambia todo. No te quedes callado. Comparte esto. Inicia la conversación. Enciende la llama. Porque la verdad no solo debe conocerse, sino proclamarse. Y en algún lugar, alguien a quien amas aún está atado a las mismas tradiciones que Dios quiere romper. Tú podrías ser su chispa. Suscríbete. Mantente cerca. Hay más por venir. Esto es solo el comienzo. Dios está purificando a su novia, quitándole los adornos hasta que solo quede la belleza de la entrega. Y si estás leyendo esto, te llama a ser parte de ello. Que la verdad te haga libre, que tu fe sea inquebrantable, y que tu camino a partir de ahora esté marcado nada menos que por el poder puro y pleno del Dios vivo. Has visto la verdad tras los rituales, los símbolos y las historias que considerábamos sagradas. Ahora sabes de dónde provienen, y aún más importante, lo que Dios realmente desea. Corazones ardientes, no manos llenas de reliquias. Que esto no sea el final de un video, sino el comienzo de un camino más profundo. Soy Oliver, y mi misión es despertar a una generación al poder puro e indomable de la verdad. Si este mensaje te conmovió, no dejes que se desvanezca. Suscríbete al canal, compártelo con valentía, y sobre todo, sigue a Jesús con todo tu ser. No estás solo en este viaje. Estamos juntos en esto. Mantén la ilusión, la valentía y nos vemos en el próximo.